Ok, hermanos, buenos días, bienvenidos. Esperemos que no tarden en llegar nuestros demás hermanos. Hermanos, en esta mañana quiero hablar sobre el siguiente tema. Es un tema que es sobre la inconstancia de las personas, sobre todo del cristiano. En estos días, hermanos, tan difíciles que pasa actualmente el mundo, hermanos, es necesario pedir a Dios firmeza y pedir que nos dé un corazón, hermanos, estable, un corazón inamovible. Pues podemos ver actualmente, hermanos, cómo el mundo pues padece de muchas confusiones. Hoy vivimos los días, hermanos, en que a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno, como lo dijo el profeta Isaías. Vamos a ver el libro de Isaías, hermanos. Isaías 5:20. Bien lo dice el profeta Isaías, dice: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Bueno, hermanos, la razón por la cual tocaremos el día de hoy este tema en particular es por la necesidad que tenemos, hermanos, de pedir firmeza a Dios, porque existe un estilo de vida que aqueja al pueblo cristiano, hermanos. Hoy más que nunca, sobre todo. No es un tema nuevo, hermanos, pues ya la Biblia nos habla de este tema desde hace ya mucho tiempo, hermanos. Les hablo del doble ánimo. Y esta enseñanza es sobre el hombre del doble ánimo, hermanos. ¿Qué es el doble ánimo, hermanos, para ustedes? Decir una cosa o hacerla y de repente hacer lo contrario. Ok, hermanos, es correcto. El doble ánimo, hermanos, se le pudiera llamar en una sola palabra a ser inconstantes. A la inconsistencia sería el doble ánimo. En resumen, hermanos, es cuando decimos sí y y mañana decimos no. Es cuando hoy creemos en Dios porque estamos bien, porque tenemos salud, y mañana no tanto porque estamos enfermos, porque tenemos un problema económico, situaciones adversas en nuestras vidas. Es cuando hoy somos una persona llena de fe y mañana ya no lo somos, hermanos. Por alguna circunstancia que nos ocurrió, algún problema, es cuando hoy tenemos la convicción de algo y mañana ya no estamos convencidos de nada. Hermanos, ¿se han preguntado, ¿seré yo una persona de doble ánimo? ¿Se han hecho esa pregunta en algún momento? En Santiago, hermanos, en Santiago 1:6, quien guste buscarlo, guste anotarlo, pero pida con fe, dice Santiago, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Hermanos, si han visto las olas, bueno, no nos vamos tan lejos, las olas del mar, las olas, por ejemplo, en las lagunas. Si han visto las lagunas o han visto las olas en el mar. Cuando hermanos están en la playa, están en el mar, ven que la ola viene hacia ustedes. Pero en cierto momento, cuando la están viendo, ya está golpeando de manera horizontal a las rocas. No es constante, es flexible. El apóstol Santiago compara a la persona llena de dudas con una onda del mar, hermanos. Si ustedes alguna vez se han detenido, como les decía, a observar precisamente eso, van a ver cómo es eso de las olas. No siempre son constantes. No son una sola dirección. Cambian. Con una pequeña ráfaga de viento que exista, las mueve y las cambia de dirección. Es flexible, como les decía. Está aquí
Como les decía, viene y luego está en otro lado. Así nos dice la Biblia, hermanos, que es la persona que duda. Aquí, hermanos, lo interesante de esta enseñanza que nos dejó el apóstol Santiago es que él no le estaba escribiendo, hermanos, a un montón de desconocidos. Esta no era una carta universal para todo aquel que se la encontrara y la leyera, sino que el apóstol Santiago, hermanos, ¿a quién creen que le estaba escribiendo? Le estaba escribiendo a los cristianos, hermano. Le estaba escribiendo a los cristianos, a sus hermanos en la fe. Y aunque les escribía con las mejores deseos, hermanos, él mismo les advierte que el que sea de esta manera, como una ola del mar, que hoy sí y mañana no, que no espere nada de Dios, pues termina diciendo el versículo, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago 1.8. Bueno, hermanos, y en Santiago 1.8 vamos a ver sobre el doble ánimo, hermanos, el hombre de doble ánimo. El apóstol Santiago habla aquí en este versículo, hermanos, Santiago 1.8, de una persona identificada como el hombre de doble ánimo. Esta persona está en todos los extractos, hermanos. La persona de doble ánimo está en todos los extractos sociales, políticos, en la economía, en la educación y hasta en la iglesia. Entonces aquí encaja el dicho, hermanos, ¿verdad? Que en la viña del Señor de todo hay. Hermanos, veamos con detenimiento qué tiene que decirnos el Espíritu Santo a través de la epístola del apóstol Santiago. Vamos a ver el versículo 8, hermanos, por favor. Santiago, capítulo 1, versículo 8. Quien lo tenga, por favor, hermanos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Gracias, hermano. Hermanos, entonces, dice, es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que es una persona inestable por naturaleza. No puede agradar a Dios. Es una persona arrastrada en dos direcciones opuestas. Es una persona con la mente y la voluntad dividida, hermanos. Es una persona que su lealtad está dividida, como les decía, por su falta de sinceridad y vacila entre la fe, la duda y la incredulidad. Hermanos, el hombre de doble ánimo es semejante al concepto que le da la psicología moderna. No vamos a meter eso, hermano. Que una persona cuando es que bipolar. Esta, hermanos, pues es una afirmación pues dura. ¿Por qué esta afirmación creen que sea así de dura de Santiago, hermanos? ¿Por qué creen ustedes? Porque él estuvo viendo a la iglesia, pues a la iglesia que era cristiana, cómo eran en ese momento, ¿no? Cómo de repente veía a las personas, me imagino que estaba él predicando la palabra, llevaba la palabra y de repente había gente, de repente ya no estaban con él. Sí, hermano, gracias. Hermanos, el problema de una persona inconstante es que no es de fiar. Esto no lo hace necesariamente una mala persona, claro que no, pero simplemente es alguien con el que no podemos contar para cosas importantes. ¿Están de acuerdo? El inconstante es una persona insegura, es una persona falta de dominio propio, guiada por sus emociones, lo cual presenta un problema para esta persona, para sí mismo. Representa un problema para sí mismo, hermanos, y también para todos aquellos que en algún momento lo rodean. Es una persona que cualquiera que le dice algo,
es curioso, lo saca inmediatamente de sus convicciones, por no tener ese dominio propio. Es una persona que cualquier problemita lo tira inmediatamente. Es una persona que cualquier cosa lo hace enojar. Es una persona que hoy se sabe la Biblia entera, hermanos, y mañana cuando tiene un mínimo problema no se acuerda ni de un versículo. Hermanos, en fin, esto es una persona de la que se puede esperar cualquier cosa en cualquier momento, tanto bueno como malo, pues no hay una convicción dominante en su ser. Hermanos, en este caso, cuando una persona es así de inconstante, ¿pueden confiarle un ministerio, un negocio, o algo importante, o algo que cuando ve problemas o adversidades se viene al suelo? O sea, ese es el problema, hermanos, con una persona así. La persona del doble ánimo, hermanos, siempre tiene serios conflictos internos. Y uno de ellos es el ser inconstante, hermanos, en cualquier cosa que realiza en su vida. Y al tener su corazón y pensamientos, hermanos, siempre divididos, nunca tiene una respuesta certera, nunca tiene una decisión estable. Su sí siempre es un tal vez, y su no, un quizás. No hay firmeza ni lealtad en ese tipo de personas. Solo actúa según, como lo veíamos hace rato, como la onda del mar, según la situación y como a él le convenga. Aquí, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, enfatizó mucho en este tema y lo dejó muy, pero muy claro, hermanos. En una ocasión dijo, si vamos a Mateo 5:37, lo podemos ver, hermanos, hablando precisamente de esto. Mateo 5:37. Que sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Gracias, hermano. Antes bien sea su hablar sí, sí, o no, no. Y lo que es más de esto procede del mal. Hermanos, aquí el Señor nos enseñó a ser gente de palabra, como lo vemos en Mateo 5:37, a ser gente de palabra, hermanos, gente de una sola decisión, de firmeza en nuestras vidas, gente convencida de lo que está creyendo, diciendo, sobre todo, haciendo, hermanos. Eso es lo que nos dice aquí el versículo 37. Aquí, hermanos, un peligro que corre el inconstante es que le gusta estar entre dos bandos. Hoy toma del bien, mañana toma del mal. Hoy está en la iglesia, mañana está en un bar. Hoy bendice a uno y mañana maldice a otro. Y la Biblia nos enseña que no se puede vivir de esta manera, hermanos. Lo vemos en Mateo 6:24. Por favor, hermanos, si gustan leer, quien pueda apoyar. ¿Cuál, hermano? Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. Hermanos, entonces, como estábamos ahorita hablando acerca de lo que es el peligro que corre la persona inconstante, lo estamos viendo aquí cuando dice Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, hermanos.
Hermanos, este es un ejemplo que el Señor dejó para darnos a entender que no se puede estar bebiendo de dos aguas, que no podemos estar saltando como chapulines, hermano, de un lado a otro. No es así, hermanos. No debe ser nuestra vida así. No podemos estar saltando de un lado a otro cuando nos conviene, cuando según las circunstancias. Que no se puede ser del mundo y no se puede ser de Cristo al mismo tiempo, hermanos. Vamos a ver en Mateo, por favor, hermanos, Mateo 12, capítulo 12, versículo 30. Jesús en otra ocasión, hermanos, muy claramente también dijo a sus discípulos, por favor, hermanos, quien lo tenga. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Amén. Entonces, hermanos, en otras pocas palabras, ¿qué nos estaría diciendo aquí? ¿Somos o no somos, hermanos? ¿Están conmigo o no lo están? Así, hermanos, así de sencillo, no hay que buscarle más. ¿Por qué creen que así de drástico fue nuestro Señor Jesús con esta enseñanza, hermanos? Hermanos, aquí hay niños, aquí hay jóvenes. ¿Qué sucede cuando vemos que en la casa hay opiniones diferentes? ¿Qué sucede cuando en la casa de los papás hay opiniones diferentes? Nos aprovechamos de esto como niños, hermanos. Cuando en la casa hay opiniones diferentes, como niños nos aprovechamos. Nos aprovechamos de estas circunstancias, hermanos. Un día estamos con papá, porque así nos conviene. Y otro día estamos con mamá. ¿Por qué, hermanos? Porque así nos conviene. Y al final, hermanos, no obedecemos ni a uno ni al otro. Hacemos lo que nuestra voluntad queremos, hermanos. Crecemos sin respetar reglas y nos vamos formando como manipuladores. Así es, hermano, que al final del camino terminamos mal. Ahora bien, para Dios nosotros, hermanos, somos como niños. Él conoce nuestro corazón y sabe que un corazón dividido y desleal hunde al ser humano, hermanos. Dios sabe que lo hunde y se pierde. Hermanos, aquí es muy importante la diferencia, hermanos. La diferencia entre lo que Dios da y lo que el mundo da. Hermanos, aunque pocos lo entienden, lo que Dios da es lo que tu alma necesita. Y lo que el mundo da es lo que tu cuerpo quiere. Aunque muy pocos lo entienden, hermanos. Entonces, es muy importante esto, por favor, hermanos, entenderlo. Lo que Dios da es lo que tu alma necesita. Y lo que el mundo da es lo que tu cuerpo quiere. Sin embargo, hermanos, al final lo que tu alma necesita te va a salvar. Pero lo que tu cuerpo quiere, ¿qué va a suceder, hermanos? Te va a condenar. Vamos a aprender un poquito del pasado, vamos a recordar el pasado, hermanos. En la Biblia habla sobre un episodio que en la historia de Israel, donde relata que hace mucho tiempo el profeta Elías hablaba de que el pueblo de Israel se había contaminado, hermanos. ¿Con qué se había contaminado, hermanos? Con costumbres extrañas. ¿Cuáles eran las costumbres extrañas, hermanos? Idolatría. Exacto, practicaban idolatría. ¿Qué más? ¿Qué pasaba cuando el pueblo de Israel era rescatado, salvado, volvían a caer ¿qué? En la idolatría? ¿Qué más, hermanos? ¿Hacían culto a quién? A Baal, a dioses paganos, hermanos. Sin embargo, hermanos, aquí es algo muy interesante. Curiosamente, ¿qué creen que seguían haciendo todavía? Seguían con costumbres religiosas, hermanos, hacia nuestro Dios.
Estamos hablando de servir a uno, servir a otro. Igual, hermanos, seguían con costumbres religiosas hacia nuestro Dios al mismo tiempo de todo lo que hacían, hermanos, pero a su propia manera. Esta situación hace que Dios enviara en la región una gran sequía, una gran hambruna, y en aquellos días Elías se presentó ante ellos y confrontándoles, hermanos, les dijo, por favor vamos a Primera de Reyes 18:21 para ver qué les dijo el profeta. Primera de Reyes 18:21, quien lo tenga, por favor, hermanos. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo comunicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id después de él. Y el pueblo no respondía a palabra. Entonces, hermanos, aquí cuando el pueblo se había contaminado, hermanos, cuando ellos habían ya caído en esa, nuevamente en la idolatría, en adorar a dioses paganos como Baal, hermanos, todavía seguían ellos con esa costumbre, todavía seguir a pesar de eso, sí, a nuestro Dios, hermanos, era algo pues que no debería de ser. Y aquí entonces el profeta los confronta, hermanos, los confronta y les dice, ¿hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganle. O si Baal es Dios, pues síganle a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. ¿Por qué, hermanos, creen que el pueblo no le respondió ni una palabra? No sabía dónde dice. Para dónde dejar. Hermano, este relato, en este relato el punto de clave es ¿cómo termina el versículo? ¿Cómo termina el versículo, hermanos? Y el pueblo no respondió palabra. Pero el pueblo no le respondió ni una sola palabra, hermanos. ¿A qué cree que se debió nuevamente, hermanos? A que se sentían vergüenza, hermanos. Ellos tenían vergüenza porque los estaba confrontando el profeta y les estaba diciendo en su cara qué es lo que estaban haciendo. Ellos sintieron vergüenza, hermanos. No sabían qué decir. Como dicen, no tenían para dónde moverse. Hermanos, aquí hubo un impacto en las conciencias del pueblo. Los impactó lo que les dijo. No tenían defensa. No tenían argumento, hermanos, para responder. Estaban desnudos moralmente, hermanos. Así. Se les descubrió en público su falta de seriedad y de decisión, hermanos. Se les demostró en público que eran gente de doble ¿qué? De doble ánimo, hermanos. Gente inconstante que honraba al Dios verdadero y al mismo tiempo a dioses paganos. Y no supieron, hermanos, precisamente qué responder. ¿Qué podemos deducir de esta enseñanza, hermanos? ¿Qué se puede deducir? Miren, hermanos, aquí... Perdón, hermanos, ¿sí? Que a veces tienen un pecado o algo, y cuando se les confronta del pecado, les da tanta vergüenza que no se acercan a Dios y no se quedan estáticos. O sea, como que no les puede en ese momento. Como ocurre en tiempos antiguos, hermanos, y como sigue ocurriendo en tiempos actuales. Hermanos, Elías era un profeta. Y los profetas hablaban ¿qué? Lo que Dios ponía en ¿dónde? En sus bocas, hermanos. Ajá. Entonces Elías era un profeta, como decía, y los profetas, hermanos, hablaban lo que Dios ponía en sus bocas. Lo que Dios ponía en sus bocas, es decir, y si Dios, a través del profeta, dijo eso en ese tiempo, y hoy sabemos que la Biblia, en reiteradas ocasiones, nos enseña que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre, hermanos. Y que Él no cambia ni de estilo, ni de mensaje. Podemos afirmar que esta pregunta que hizo Elías hace mucho tiempo, hermanos, aún está vigente.
Hoy, hermanos, y hoy Dios nos pregunta, ¿hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si yo el Señor soy Dios, síganme. Y si el mundo y sus cosas es su Dios, pues síganle entonces a Él. Vemos, hermanos, que en todo el argumento que Dios nos da a través de su palabra, es, hermanos, que no podemos estar entre ¿qué? ¿Entre dos qué? Entre dos bandos, hermanos. Hay que tomar una decisión, o somos de Cristo o no lo somos. Y si lo somos, hay que someternos, hermanos, someternos a la voluntad de Dios de una vez por todas. Bueno, hermanos, muchos se preguntarán, ¿y por qué no puedo estar donde yo quiero estar cuando me conviene? Hermanos, ustedes y yo, todos aquí presentes, allá en línea, hermanos, les guste o no, lo crean o no, estamos en medio de una guerra espiritual, hermanos. Esta no es una guerra visible, sino que es una guerra por nuestra alma, hermanos. Una guerra tan real, en la que el bando de Dios es el único que le quiere a usted con vida, hermano. Vida eterna y bendecido. Mientras que el otro bando, ¿cómo lo quiere, hermano? Sufriendo y condenado a una muerte eterna, hermanos. Dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el doble ánimo? Vamos a ver segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 14. Vamos a ver qué tiene que ver esto, grandes hermanos, con el doble ánimo. Primera de Pedro 2:14, hermano. Sí, hermano. Segunda de Pedro, hermano, 2:14. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Amén. Hermanos, la persona inconstante y de doble ánimo fácilmente es seducida ¿por quién, hermanos? Por el mundo, por el maligno, según nos enseña, como lo acabamos de leer en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 14. Por lo que se convierte, hermanos, en un blanco fácil para el enemigo, y puede ser fácilmente arrastrado a perdición y a condenación. Esa es la razón, hermanos. Estimados hermanos, hermanas, esto no es un juego, hermanos. Esto no es un cuento, esto no es una fábula. Los dobles de corazón y la falta de decisión, hermanos, en nuestras vidas, sin saberlo, ponen en peligro nuestra alma. Pues estamos vulnerables, hermanos, a los ataques del enemigo. Y lo que está sobre nuestra mesa, hermanos, es algo muy importante, porque lo que está sobre nuestra mesa es nuestra vida eterna, hermanos. Eso es lo que está en juego sobre la mesa, hermanos, y nuestra salvación. No nos engañemos a nosotros mismos, hermanos. Examinemos nuestras vidas hoy y hagamos algo, hermanos. Hay muchos que se sorprenden de que nunca ven resultados. Hay muchos que se sorprenden de que nunca ven resultados en su vida como cristianos, hermanos. Pero lo que no se habían dado cuenta es que su corazón está dividido entre el mundo y Dios, hermanos. Es por eso que no vemos resultados. Y no se deciden ni por uno, hermanos, ni por uno ni por el otro se deciden. Y quieren la bendición de Dios y los libertinajes. Y así no se puede, hermano, ya lo vimos. Quieren los libertinajes del mundo al mismo tiempo también. Y así no funciona, hermanos. Esto así no funciona. Hermanos, vamos a ver ahora Santiago, capítulo 4, versículo 4. Aquí también la Biblia nos habla de esto, hermanos. Quien lo tenga, hermanos, por favor.
Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Gracias, hermanos. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Hermanos, sé que esto a lo mejor es duro de digerir y no es fácil de corregir, hermanos, pero en Dios todo es posible, hermanos. No es fácil, pero en Dios es posible, hermanos. Pues es bien sabido que todos aún tenemos lazos familiares, emocionales, económicos, con el mundo. Pero también es posible vivir para Dios sin comprometer nuestras convicciones, hermanos, como cristianos. Quizás, hermanos, esta enseñanza sea dura de escuchar y tal vez nos golpee. Y a todos, hermanos, a todos por igual nos golpea. Porque es muy probable que, aunque tengamos algo de inconstantes, hermanos, en nosotros, algo de inconstantes por ahí, que no aceptamos tener, tal vez ¿cómo se dice? Camuflajeándolo con falsa espiritualidad, hermanos, e hipocresía. Pero como dicen por ahí, hermanos, pues alguien tiene que decirlo. Y Dios puso, hermanos, en esta mañana poner esta palabra, pues, en mí, hermanos, que no estoy exento de ella, hermanos. Quiero aclarar que así como la digo, hermanos, tampoco estoy exento de ella, hermanos, para que yo pudiera transmitirla a ustedes en este día, hermanos. Y hermanos, aquí pues, como conclusión, no nos engañemos, hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos. Si queremos ver resultados genuinos en nuestra vida, reales, resultados verdaderos, hermanos, entendamos que no puede haber bendición. Eso es muy claro, hermanos. Entendamos que no puede haber bendición, ni prosperidad tampoco, hermanos, en un corazón que está dividido. En un corazón que está dividido entre dos mundos, hermanos. Entre dos opiniones. A veces, hermanos, queremos todo de Dios, pero solo nos entregamos, ¿qué? A medias. Queremos bendición completa, pero quizá creemos a medias, hermanos. Y tomamos de aquí y tomamos de allá. Y nadie, hermanos, nadie sabe de quién somos. Si somos de Dios o si somos del mundo. Hermanos, y el Señor lo dejó muy claro. No se puede vivir así. Y también Santiago lo dejó claro, hermanos. El que es así, inconstante, de doble ánimo, no puede esperar nada de Dios, hermanos. Hermanos, pues los invito, hermanos, después de esta enseñanza, que seamos fieles, que no tengamos estas situaciones en nuestras vidas, hermanos, que seamos reales cristianos, reales creyentes, y que nuestra vida no esté dividida en dos mundos. O somos de Cristo o somos del mundo, hermanos. Hay muchas cosas del mundo que les van a llamar, muchas cosas del mundo que les van a atraer, pero hace rato lo comentábamos, hermanos, que dice, lo que Dios da es lo que ¿qué? Lo que tu alma necesita, y lo que el mundo da es lo que tu cuerpo quiere. Entonces, hermanos, recuérdense que lo que Dios da es para tu salvación. Amén. Hermanos, y lo que el mundo te da es para tu condenación. Inclinemos nuestros rostros, hermanos. Bendito Padre, te doy gracias en esta mañana.